El chico esperó el momento oportuno y después dio la señal. Y así, desde el tejado, cayó un puñado de hombres conejo. Realmente no eran muchos, quizás una docena y media, pero este pequeño grupo de soldados se aseguró de someter a todos los miembros que se encontraban en la fiesta dentro del Palacio Real. Después, la masacre empezó. Cabezas rodaban y volaban por todas partes, inundando un mar de sangre. Los humanos estaban aterrados. Los Jahuila los habían acorralado. El emperador trató de defenderse. Por algo era considerado como el humano más fuerte, pero sus esfuerzos fueron en vanos. Luego de que varias cuchillas atravesaron sus tendones, sus nervios óptimos para poder moverse, cayó al suelo. Los Jahuila lo rodearon, pero no iban a matarlo. Aquí empezó la extorsión. El plan del muchacho de cabello blanco, un monstruo que no tiene cabida en este mundo, estaba siendo ejecutado, y él solamente se limitaba a observar. Señores, esto es la historia de cómo Hajime sometió al imperio más fuerte del mundo, solamente con un puñado de guerreros, unos cuantos soldados, mientras él solo observaba. Por cierto, la historia es un spoiler, pues es canónica. Si deseas escuchar esta narración por mi parte, te invito a que mires el video. Si no quieres enterarte, ponle pausa a este video, dale un like, comenta algo, lo que sea, y después compártelo para tus amigos. Quizás alguno de ellos sí quiera escuchar esta magnífica historia. Bueno, sin más que alargar, empecemos desde el principio. En el mundo de Arifureta existen varios reinos humanos, pero uno de estos se especializa en la guerra y en el comercio de especies, en especial las demi-humanas, con el fin, por supuesto, de esclavizarlas y someterlas. Con la guerra que estaba teniendo la humanidad frente a los demonios, la mano de obra se había reducido considerablemente y los esclavos empezaban a escasear. Por eso, el imperio de los humanos, decidió iniciar una incursión hacia el bosque de los árboles gigantes, en donde se encontraba el nido, la capital de los demi-humanos, Feingarth. Por lo general, las razas humanas no pueden ingresar a este bosque, pues la bruma hace que se pierdan y sus sentidos se dispersen. Pero esta ocasión era diferente. El imperio tenía a su favor esclavos que estaban dispuestos a conducirlos hacia la capital. Y así empezó una batalla, una masacre increíble, donde todos los guerreros fueron asesinados y mujeres y niños secuestrados para poder llevárselos hacia su capital. Tendrían diferentes destinos: ser utilizados como mano de obra para las construcciones y reparaciones, juguetes para satisfacer sus necesidades o deseos, sirvientes, o también quizás carne de cañón, soldados esclavizados que van en primera fila como puente principal de sacrificio ante las hordas de los ejércitos de los demonios. Sin embargo, hubo una cierta singularidad dentro del bosque de Feingarth. Aunque conocían claramente cuáles eran las debilidades de los demi-humanos y sabían que estos no podían utilizar magia, hubo un grupo muy selecto de guerreros a los cuales no pudieron hacerle frente. Se ocultaban muy fácil, eran expertos en el combate táctico de guerrilla. Cada vez que la patrulla o el pelotón humano se topaba con este extraño escuadrón, eran descuartizados y exterminados. No eran muchos, vuelvo y comento, pero con solo ese pequeño puñado de soldados todos caían, ya sea con trampas muy elaboradas, envenenados o con una flecha en el entrecejo sin fallar una sola. Fue gracias a ese pequeño grupo selecto de guerreros, conocido como los Jahuila, que el país de los demi-humanos fue capaz de sobrevivir. Pudieron así repeler el ataque de los humanos. Aún así, las pérdidas ya estaban hechas. Varias personas habían sido secuestradas y esclavizadas. Incluso miembros del pelotón Jahuila habían sido capturados. Pero la pelea de esta tribu no finaliza aquí. Al saber que aún estaban a tiempo de rescatar a personas que habían sido secuestradas, emprendieron su búsqueda de caza y captura. Buscaron las caravanas llenas con sus hermanos y se aseguraron de hacerse pasar como si fueran indefensos hombres conejos. El hombre, que no era consciente aún del verdadero peligro que significaba Jahuila. Los cazadores de cabeza se dejaban llevar por sus instintos, pues los hombres conejo, antes de la llegada de Hajime, tenían la reputación de sumisos, débiles, cuya única característica eran sus cuerpos esbeltos y deliciosos como para ser taladrados hasta el amanecer. Por eso, el ser humano
El hombre no les tenía miedo y se iban sin ningún tipo de precaución. Perseguían a una mujer que parecía sola y asustada, pero después de que ésta se los apartaba del grupo principal, eran cazados por una lluvia de flechas interminables. Una estrategia común y válida para que un pequeño grupo se enfrente a un ejército completo. Y así comienza la historia. Hajime sobrevolaba con su aeronave a lo largo de todo el país, hasta que finalmente sus radares detectaron a una mujer que iba siendo perseguida por humanos del imperio. Kouki, al presenciar la escena, su sentido de justicia no le permitiría permanecerse de brazos cruzados y le insistió a Hajime que aterrizaran para que así pudieran salvar a esa mujer, pero el muchacho se rió ante esa sugerencia del chico, pues él no conocía lo que estaba pasando. La mujer que estaba huyendo la conocía muy bien, pues él la había entrenado. Esa mujer es una Hawilah. Y pasó exactamente la misma estrategia que te acababa de comentar. El ejército de los humanos estaba bastante confiado y después de perseguirla y separarse de su pelotón principal, fueron asesinados sin ningún tipo de resistencia. Todos cayeron al mismo tiempo, con una flecha en el entrecejo. Y luego sus hermanos, al percatarse de que sus compañeros habían caído, corrieron con furia para asesinar los que habían aparecido, solo para caer de nuevo en una trampa preparada por ellos. Finalmente, aquella caravana cuyos guardias habían sido exterminados fue liberada. Hajime bajó de su aeronave, se presentó y se reencontró nuevamente con sus subordinados. Estos empezaron a llorar de alegría por encontrarse nuevamente con su jefe. Pensaban que ahora mismo, con toda la experiencia que habían reunido, las cabezas que habían recolectado, finalmente podrían serle de utilidad a Hajime. Pero aún no es momento para esta historia. Shia estaba preocupada porque entre todas las personas que encontró no hallaba a su padre, Calm, el viejo hombre conejo líder de la tribu. Después de preguntarle a sus hermanos qué había pasado con él, le informaron todo lo que había sucedido, la microguerra que había aparecido con el imperio humano, las personas que fueron secuestradas y los valientes guerreros que habían caído presos de las garras de los mortales. No estaban muertos, por lo menos afirmaron. Los ojos de los humanos estaban llenos de codicia. Parecía que se habían interesado bastante en la especie de los hombres conejo. Eran singularidades, eran extraños, y cuando algo es único, vale más. Estos hombres conejo, los Hawilah, tenían un valor en el mercado de esclavos que superaría fácilmente al de cualquier especie que pudieran capturar o encontrar. La misión ya estaba planteada, pues Shia estaba bastante triste y preocupada por el paradero de su padre. Por eso le imploró a Hajime que lo ayudara a buscarlos y liberarlo. Este no dudó. Cualquiera que se meta con sus amigos, su familia o los familiares de sus seres queridos se convertiría en su enemigo. Y así, el único destino que les depararía es el exterminio, la destrucción total. El imperio de los humanos había firmado su sentencia de muerte desde que se atrevió a tocar a los familiares de una de sus amantes. Partieron con rapidez hacia la capital. Fueron directamente a tratar de buscar a Calm. Como estaban en compañía del héroe y su grupo, fueron bienvenidos. No podían iniciar estragos apenas llegaran a la puerta, pues quizás podrían lastimar a gente inocente. Por eso mantenían las apariencias y no mostraron agresividad en el principio. Eventualmente, las investigaciones condujeron a su paradero. Estaban encontrados dentro del castillo real, en una cámara de tortura, en donde trataban de hacerlos ceder para que contaran sus secretos. El equipamiento que tenía la tribu Hawilah era completamente extraño para este mundo. Su acero, su costura, su proceso para tratar los minerales. No sabían cómo era posible que una simple espada fuera capaz de cortar incluso el mismo acero, carne y huesos de uno de sus soldados. Todo el equipamiento de absolutamente todos los soldados estaba más allá del primer nivel. Quizás cada uno de estos tenía una reliquia divina, pero evidentemente había sido fabricada por las garras de un mortal. Por eso querían saber cómo los habían hecho. Si conseguían obtener sus secretos, se convertirían en el imperio más poderoso de la historia y podrían derrotar a los demonios, poniéndole fin a la guerra que tantos siglos los habían agobiado. Les recuerdo, en un paréntesis de la historia, todo el equipamiento que los Hawilah tenían era un equipo de segunda mano que les entregó Hajime. No era su mejor obra, pero aún así tenían una calidad que sobrepasaba cualquier tipo de material que existiera en el mundo de la superficie. Sin más rodeos, Hajime emprendió la operación de rescate. Adentrándose en el castillo real, encontró la cámara de tortura en donde se encontraban los hombres conejo, pero una escena bastante extraña se cruzó ante sus ojos y diálogos que jamás pensó escuchar fueron pronunciados.
Los mismos Hawila se estaban burlando de sus torturadores. Parece ser de que los humillaban, decían de que estos no hacían bien su trabajo, pues parecía que realmente les estaban haciendo un masaje. Por más dedos que le rompieran, por más costillas fracturadas o uñas arrancadas, era imposible de que estos mostraran signos de dolor, miedo o inseguridad. Parecían demonios completos, se burlaban de su trabajo y los soldados empezaron a desquebrajarse y romperse. No podían creer de que alguien con un brazo roto empezara a reírse de sus caras por el hecho de que se lo hayan roto. ¿Qué pasa, niños? ¿Eso es lo mejor que pueden hacer? Un niño me golpea más fuerte que ustedes. Vamos, agarra bien esa máquina, dóblala más, eso, rompe el hueso lo más rápido que puedas. ¿Qué es eso? Me estás haciendo cosquillas, hermano. Sus risas demoníacas resonaban en la mente de las personas que los torturaban, y cuando los conejos volvían a sus celdas en la noche, hablaban entre sí riéndose de lo que pasó en el día, apostaban y decían cuánto podían aguantar. El día de hoy me rompieron 3 costillas, ¿a ti cuántas te rompieron? 4, ¡jaja! ¡Te gané! Estas eran las conversaciones que tenían los prisioneros, para nada normales. No los mataban porque necesitaban sacarles información, pero ¿cómo puede ser posible? Por más dolor, tortura, hambre, confinamiento estén sufriendo, en lugar de romperse, se alegran. Hajime se sorprendió por la increíble voluntad de acero de todos sus subordinados y pensó que quizás no era necesario rescatarlos, ellos podrían estar bien por sí solos, aunque Shia estaba muy insistente en querer ayudar a su padre, y la primera palabra con la que fue recibido al momento de liberarlo no fue dirigida a ella, sino que se alegró más por el hecho de ver a Hajime que a su propia hija. Esto la entristeció bastante, y lo peor de todo fue que su mismo padre le ofreció palabras de desprecio y envidia por el hecho de que esta es la que está acompañando a su jefe en lugar de él. Quizás la aventura podría haber terminado aquí. Ningún Hawila había muerto, eran demasiado duros para morir, muy tercos como para ceder, pero los conejos querían algo más. Para asegurarse de que situaciones como esta no se vuelvan a ocurrir, de que los humanos jamás vuelvan a tocar a los demi-humanos, tenían que poner las cosas en alto ahora mismo. Iban a destruir el imperio. Hajime los iba a ayudar, pues la venganza por el hecho de haber tocado a las personas cercanas a Shia aún no había sido consumada. Se aseguraría de recordarle al mundo entero qué es lo que le pasa a aquellos que se convierten en sus enemigos. Luego de haber liberado a los miembros cautivos de la tribu, les entregó a todos equipamiento del más alto nivel que fuera capaz de fabricar, armaduras que no se rompían, hojas que podían cortarlo todo, elementos que les permitirían ver a través de la oscuridad e incluso una que otra arma de increíble alcance, rivalizando con los rifles de antimateria. Y así ideó un plan para así asegurarse de que el imperio nunca más vuelva a tocar a todos los demi-humanos. El plan se situaba en una noche, donde se pensaba festejar el matrimonio entre la princesa del reino en donde fueron invocados los héroes y el príncipe del imperio de los humanos. El emperador, la realeza y la nobleza, todos los peces gordos e importantes del imperio se reunirían en el palacio real en ese banquete, en esa fiesta para celebrar su unión. Por supuesto, el equipo del héroe estaba invitado y con ellos Hajime lo estaría también. Utilizando su telepatía, fue capaz de coordinar con todos sus soldados el movimiento sincronizado para infiltrarse dentro del castillo. Eliminaban la guardia que se encontraba estacionada. Limpiaron y destruyeron todos sus canales de comunicación. Descabezaron y decapitaron a todo soldado patrullando o en guardia o quizás en stand-by que pusiera en peligro la operación. Y una vez todos se encontraban en posición, la verdadera fiesta empezó. Hajime esperó el momento oportuno para dar la señal, y fuera cuando el emperador estuviera hablando ante todos. Una vez levantó su mano, las luces se apagaron, y un puñado, no muy grande, de guerreros Hawila saltó desde las vigas en el techo. Aterrizaron en el suelo y el festival de sangre empezó. Cabezas se empezaban a rodar por doquier, mares de sangre se acumulaban en el suelo. El asesinato, o mejor dicho, genocidio de todas las personas importantes empezó a llevarse a cabo. Pero se aseguraron de no exterminarlos a todos. Una vez habían logrado someter al rey, quien estaba fuertemente defendiéndose, la cacería terminó como si el dios de la muerte hubiera perdonado a los pocos que quedaban en el suelo. Curiosamente, todo invitado que se estuviera cerca de Hajime, Shia, Yue, Tio o cualquier miembro de su grupo no fue tocado. Fue orden específica de Hajime: todo aquel que esté cerca a mí no debe ser lastimado.
Una vez matada a la mitad de la recepción, sometido a todo aquel que podría defenderse y el emperador en la posición más humillante posible, el líder de los Jawila se acercó para pronunciar unas palabras. En este momento, rey, te ordeno que nunca más vuelvas a tocar a mi especie. ¿Te quedó claro? Pero este seguía recio ante sus palabras. Puedes matarme, no me importa. El imperio humano tomará represalias ante su reino y se asegurará de extinguirlos a todos ustedes. Pero esas palabras no perturbaron en lo más mínimo a Karam. Por el contrario, lo primero que hizo fue tomar a uno de los miembros que se encontraba en la recepción. Ese era el primer ministro, el amigo más cercano al emperador, y ante sus ojos, sin el más mínimo titubeo, lo degolló ante él. La ira y la furia se aseguró de apoderarse de todo el cuerpo que tenía el emperador, pero con los tendones de sus extremidades cortadas no había mucho que pudiera hacer. Karam le dio la misma propuesta de nuevo. Les exigimos que ustedes nunca más vuelvan a tocar a los demi-humanos y que liberen a todos los esclavos que están actualmente prisioneros en el imperio. Pero el rey no iba a ceder por la muerte de un solo hombre. Pese a que era cercano, no iba a ceder ante esas pretensiones. Al ver que mantenía su posición, los Jawila llamaron a otro invitado, pero esta vez era más importante, el príncipe, y, como en el anterior ejemplo, fue degollado ante sus ojos. La reacción fue obviamente distinta a la anterior. Decía que al rey no le importaba en lo más mínimo el príncipe. De hecho, puede que la única muerte que realmente lo haya afectado fue la de su primer ministro, la de su amigo de confianza. Los Jawila entendieron. Matar a todas estas personas enfrente de él no hará que cambie de parecer, pero todo aún seguía previsto dentro de sus planes. Karam sacó un pequeño switch con un botón rojo dentro de él. Se aseguró de que el rey no lo perdiera de vista y luego lo presionó. Minutos después, una gran explosión surgió a lo lejos en la ciudad. No sabía exactamente de dónde provenía, pero por la potencia, seguramente había causado grandes destrozos. El emperador estaba bastante perturbado y escéptico, tenía un poco de incertidumbre a lo que había escuchado, y cuando preguntó exactamente qué fue lo que hicieron volar, él dijo: un hospital. La furia volvió a recaudar el cuerpo del emperador y un grito sublime sonó por todo el palacio. ¡Malditos! Empezó a maldecir con todo su ser a los conejos, pero estos solamente respondían con sonrisas y risas malévolas que hacían perturbar la mente de todos los espectadores. Realmente acababan de volar un hospital, y su sonrisa, su presencia, los hacía parecer más terroríficos de lo que ya eran. Miró de nuevo al emperador y le hizo las mismas exigencias. Deja de perseguir a los demi-humanos y libera a todos los esclavos. Ahora mismo el rey no se encontraba tan recio, tenía un poco de miedo ante lo que el siguiente pudieran hacer. Nuevamente Karam sacó otro botón y lo volvió a presionar. Cuando le preguntó exactamente qué es lo que había volado, este respondió: un orfanato. Risa malévola y perturbadora empezó a resonar por todo el lugar. Ya no había furia en los ojos del emperador, ahora había miedo, terror, y cuando les preguntó hasta qué estaban dispuestos a explotar, él dijo: hospitales, escuelas, orfanatos, cualquier lugar en donde haya aglomeración de personas, comedores comunitarios, cárceles, casas de retiro, parques, puentes, jardines de niños, todo lo que tú creas que está lejos de nuestro alcance realmente lo está. Hay bombas por todo la capital, y si sigues permaneciéndote recio a nuestras peticiones, el día de mañana no habrá ciudad, o mucho menos, ni siquiera habrá imperio al que gobernar. Entonces, mi querido emperador, vuelvo y te lo pregunto: ¿estás dispuesto a liberar a todos los demi-humanos y también a nunca más volvernos a tocar? Finalmente, al darse cuenta de que él no era el verdadero rehén, sino todas las personas que tenía que cuidar, cedió ante la presión y aceptó sus demandas. Obviamente les dio una promesa que estaba dispuesto a romper. Una vez fuera liberado y todos se recuperarían, iniciaría la guerra contra Van Haert y mataría a todos los miembros de la tribu Jawila. Pero Hajime se encargaría de que esta promesa de verdad tuviera valor. Una vez el rey juró eso, se acercó y le puso una cadena alrededor de su cuello. Esta estaba imbuida con magia de alma, la cual hacía que su portador, al momento de jurar, nunca pudiera romper la promesa, y en el debido caso de que lo hiciera, se activaría la maldición de muerte instantánea, condenando así a él y a todo su linaje, tanto ascendente como descendente, en cualquier tipo de grado consanguíneo. En pocas palabras, si el rey estaba dispuesto a romper la promesa que acababa de hacer, todo, la nobleza, la realeza, cualquier persona que tenga vínculos con la familia nobiliaria o real,
caería muerta al acto. Así fue como Hajime sometió a un imperio. Así fue como este muchacho, con solo un grupo de no más de quizás 15 o 17 personas, destruyó al imperio más fuerte del mundo. Señores, este fue el señor Mikael contándote la historia de Arifureta Shokugyo de Sekai Seikyo. Si el video tiene buena aceptación y un increíble rendimiento, sacaré otra historia que me parezca curiosa de la novela de Arifureta. Bueno, como siempre, acabo de terminar el video, pero debo justificar todos los anuncios que te voy a clavar, por eso voy a cantar durante unos 30 segundos una canción que me parezca muy interesante para este momento. A ver, me dan ganas de cantar. Dichoso es el que ve que el cielo y horizonte condenados están a tenerse que entender. Juicioso es el que ve que no existe partida en la que no haya que arriesgar para vencer. La felicidad no consiste en todo tener, sino en saber sacar lo bueno que te da. Y al te salir el sol, una prueba y un arcón que en una legión dejó su formación. ¿Listo? Ya acabo de justificar todos los años que te acabo de meter. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta, comparte. Este fue el señor Mikael y nos veremos el día de mañana. Adiós.